Buenas tardes, jóvenes. Muy buenas tardes, licenciada. ¿Qué tal están? ¿Bien? Bien, gracias a Dios, licenciada. Bien, gracias a Dios, Lita. No, Chelita. ¿Qué tal están? Gusto en saludarles. Bien, Chelita. Por ahí, como siempre, los voy a molestar para que activen sus cámaras. ¿Se recuerdan de qué contrato estuvimos platicando el día anterior? El fiduciario, licenciada. Fideicomiso, perdón. Ah, bueno. ¿Qué elementos dijimos que tiene el fideicomiso como personales? Elementos subjetivos, licenciada, que es el fideicomitente, el fiduciario y el fideicomisario, licenciada. Muy bien, muy bien. ¿Qué elementos reales dijimos que hay en ese contrato? Está el patrimonio fideicometido, licenciada. Muy bien, Mario. ¿Solo ese? También están los honorarios que va a recibir el fiduciario. Muy bien. ¿Qué otro nombre le damos al fideicomisario? Si estuvieron en clase y estuvieron atentos, además, no hay problema. Es el beneficiario. Beneficiario. Beneficiario, muy bien. Los que están sí pusieron atención. Muy bien. ¿Qué clases de fideicomisos dijimos que establece nuestro código? Fideicomiso De administración, fideicomiso ¿De administración? Garantía y inversión. Muy bien. Muy bien. Hablando del elemento formal, ¿qué dijimos? que iba en escritura pública, licenciada. Que la regla general es que los contratos de fideicomiso se constituyen en escritura pública. Hasta ahí estamos bien. ¿Dijimos algo más? Con excepción de el fideicomiso de inversión, licenciada. ¿Cuál es esa excepción del fideicomiso de inversión? Hasta ahí hay la mitad de la respuesta. ¿Se puede elaborarse en documento privado, licenciada? Muy bien, Adelso, que puede constituirse en documento privado. Muy bien. Cuando transmite el fideicomitente, oigan bien las preguntas. Cuando transmite el fideicomitente parte de sus bienes y parte de sus derechos al fiduciario, ¿eso genera impuestos o no genera impuestos? No los genera, licenciada. Genera impuestos, licenciada. No hay impuestos ahí, ¿verdad? Muy bien. Y si concluido el contrato de fideicomiso, por las razones que ya establece la ley, se le devuelven por parte del fiduciario al fideicomitente los bienes del patrimonio fideicometido, o sea, del patrimonio autónomo, como ya terminó el contrato, ¿verdad? Entonces se le devuelven al fideicomitente. ¿Está eso afecto a algún impuesto? Tampoco constituye un hecho generador, licenciada. Tampoco es un hecho generador como lo establece el Código Tributario, ¿verdad?
No hay hecho generador ahí, entonces, por lo tanto, no hay afectación de impuestos, ¿verdad? A ningún impuesto. Ahora bien, si fuera el caso que esa transferencia de bienes no se le realiza al fideicomitente porque así lo tiene regulado el contrato de fideicomiso, sino que se le transmite esa titularidad o se dispone de esos bienes para el fideicomisario. ¿Genera eso impuestos o no? Sí los genera, licenciada. Sí, genera, licenciada, porque cambia de propietario. ¿Qué impuestos estaría generando? Eso va a depender de los tipos de bienes que estén fideicometidos. Si fuera el caso que son inmuebles. Entonces generaría un 12% de IVA si fuera la primera transacción, ¿verdad? O de lo contrario, podría ser el 3% del impuesto del timbre. Muy bien, muy bien. Entonces, vean ustedes, esos son casos concretos que podrían estar viniendo en el segundo parcial y ustedes ya lo saben responder. Lo único que haría ahí falta es el fundamento legal, ¿verdad? Entonces, ahí estaríamos. Ahora bien, una última pregunta. ¿Qué pasa si la transferencia no se le hace, la transferencia de la titularidad de los bienes inmuebles no se le realiza al fideicomisario, sino a terceros? ¿Genera o no impuestos? Sí genera impuestos, licenciado. De igual manera, licenciada. ¿Qué quiere decir de igual manera? De igual manera que lo dijo el compañero Mario Alfonso. Si es primera venta, el 12%, y si es segunda o sucesivas, el 3% de timbres. De conformidad con la ley de timbre, ¿verdad? Sí. Así es. Ahora, la transmisión de la titularidad no siempre se va a dar como por compraventa, ¿verdad? Sino puede darse a título de donación, por ejemplo, ¿verdad? Entonces habría que ir a nuestra ley, revisar y estudiar para determinar cómo es que sí se genera impuestos, ¿verdad? Sí o no. Entonces, ahí estamos. Deme solo 3 razones, 3 causas por las que se extingue el fideicomiso. La primera podría ser por haberse cumplido el motivo por el cual fue constituido el fideicomiso. Cumplido el fin, ¿verdad? Esa sería uno. Por hacerse imposible su realización. A ver, Marta Lucía. Por hacerse imposible su realización. Muy bien. Adelsa, ¿usted quería aportar otra? Por haber cumplido el plazo, licenciada. También, mire, la más fácil tomó Adelso, ya había. Y eso nos llama a otra pregunta que no es muy común. ¿Qué plazo rige para el contrato de fideicomiso, legalmente hablando? 5 años. ¿Cuánto? El Código de Comercio, 5 años. 25. Es que solo les alcanzo a escuchar 5, entonces dije no. 25 años. ¿Puede ser por más tiempo? ¿Puede ser por menos tiempo? Puede ser prorrogable. Puede ser prorrogable. Puede ser prorrogable, muy bien. ¿Puede ser por un plazo mayor a 25? Sí, licenciado. A ver, ¿quién Sí, dice sí? Denis. Licenciado, puede ser en el caso de que sea para, digamos, para el Estado. O sea, si el fideicomiso va a ser así para una entidad del Estado o para el Estado, va a ser de más. Muy bien. También si fuera para incapaces, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos las razones por las que sí puede haber sin plazo, porque ese no es un plazo mayor, eso es sin plazo, que es diferente, ¿verdad? Ahora podemos constituir un fideicomiso con un plazo legal mayor a los 25 años. No, licenciado. No. ¿Menor? ¿Plazo menor? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, muy bien. Miren qué bonito cuando saben.
o no sé quién les está diciendo ahí o qué están consultando, pero el caso es que respondieron bien. Por lo menos son chispudos para leer. Estamos comentándole a la mente, licenciada. Ay, ojalá eso sea verdad. Eso está bueno. Mire, no tengo código ni nada. Ahorita, eso está bueno, Denis. Es que la cátedra también es buena, Rica. Muchas gracias. Miren, el secreto, y se los doy como un chivo legal, si ustedes están en clase, ya sea virtual o presencial, y verdaderamente están poniendo atención, pero así, como dicen los americanos, focus, ¿verdad? Enfocados totalmente, entonces ahí estamos frente a la posibilidad de adquirir el conocimiento, o sea, se nos queda. Ahora bien, se nos queda en el rato que estamos enfocados en la clase. Pero ¿qué pasa para pasado mañana, por ejemplo? Bueno, entonces como yo estoy enfocado en mi clase de este momento, el tema es muy bonito, es muy complejo, pero es muy bonito. Y aparte de eso, muy interesante. ¿Por qué les digo esto? Porque vean ustedes que mínimo, el 85% del presupuesto general de ingresos del Estado se maneja con la figura de fideicomisos. Sáquenle ustedes hoy por hoy el 85% a 112,000 millones. Y si lo hacen para otro año adelante, sáquenle el 85% a 130,000 millones. Sáquenle a 130,000 millones porque con la ampliación presupuestaria ya llegamos ahí. ¿Se dan cuenta por la cara que están haciendo cuánto se manejan en fideicomisos? ¿Se dan cuenta? O sea, ¿por qué es importante eso, verdad? Con nuestros 5 contratitos de esos, ya la pasamos bien. Entonces, vean, es interesante aprenderlo y entenderlo, ¿verdad? El derecho hay que pensarlo porque así es como uno lo retiene, ¿verdad? Entonces, esos son chivos legales. Entonces, vean ustedes, es un contrato complejo, pero ustedes ya lo trabajaron en laboratorio también, ya lo explicamos, ya lo fundamentamos y ahorita estamos dando una realimentación porque estamos cuestionando, ¿verdad? Entonces, si así no se les queda, pues los votaron de pequeños, ¿verdad? O ya toman ustedes su decisión y mejor van allá a Esquipulitas a vender chihuahuas porque va a ser más rentable. Entonces, hay que poner mucha atención. Con cariño y respeto les digo. Entonces, vean ustedes qué interesante es. Ahora los voy a molestar porque también voy a hacer un diagnóstico. Necesito su ley de derecho de autor y derechos conexos. Si la tienen por ahí, fabuloso. Me avisan. Hoy si no tenemos otra cosa es porque vamos a hacer manejo de leyes. Y los quiero cuestionar y quiero que respondan porque quiero saber qué saben y qué no saben para nuestros puntos de partida en cada uno de los contratos. Yo siempre hago diagnóstico. ¿Ya estamos? Me avisan cuando tengan su ley. Ya, licenciada. Muy bien. Hablando de la ley de derecho de autor y derechos conexos. ¿Cómo? Porque ustedes tuvieron que haber visto lo que les voy a preguntar en Mercantil 1. Y por lo menos ese sí ya todos lo llevan aprobado. Entonces, la pregunta es la siguiente. Aprendizaje es de valentía.
¿Cómo definen propiedad intelectual? Solo uno, no todos a la vez. Yo definiría propiedad intelectual como el bien intangible que posee una persona sobre algunos bienes de su propia creación, como en el caso de algún diseño, como en el caso de un libro, como en el caso de un invento, ¿verdad? Muy bien. Solo le corrijo algo, Mario. Bienes intangibles de bienes. Eso fue lo que dijo usted. Sí, licenciada, eso dije. Vaya, entonces no hay que ser repetitivos en eso, ¿verdad? Vamos a ir a la propiedad intelectual. Esto solo es un recordatorio y si pasaron de noche por la propiedad intelectual, tienen que poner más atención ahora. Si nos ponemos a pensar en la propiedad intelectual, es requisito sine qua non que piensen en las creaciones del intelecto. Tanto el derecho de autor como los derechos conexos y la propiedad industrial, de alguna manera, son creaciones del intelecto, tienen relación con las creaciones del intelecto. ¿Por qué la propiedad intelectual se relaciona con las creaciones del intelecto? Como bien lo decía Mario, con inventos que se van a patentar. Creaciones del intelecto tiene relación con obras que se crean con el intelecto. Por ejemplo, los escritores, ellos crean obras literarias, por ejemplo, ¿sí? Si ustedes leen a Pablo Neruda, a García Márquez, a Gustavo Bécquer, para poner Alejandro Casona, ahí estamos hablando de obras literarias. Pero si ustedes van y ven el Teatro Nacional, por ejemplo, o si van al Centro Cívico y encuentran vitrales, o si van al Palacio Nacional y ahí también hay vitrales, ahí hay obras artísticas, ¿verdad? Hay simbología, ¿verdad? Encontramos imágenes y esas se utilizan en el comercio. ¿Cuál sería una imagen de Nike? Sería el diseño. Desde el nombre hasta la flechita. Es el chequecito que tiene el licenciado. El chequecito, ¿verdad? Y no hay necesidad de hablar, solo el chequecito ya sabemos que es Nike. ¿Sí o no? Un pollito con sombrero, ¿qué nos dice? Mahler. Nos dice Mahler, por ejemplo. O campero. O campero, si lo diseñamos diferente. Muy bien, Marco Andrés. Entonces, ahí, como ustedes se pueden dar cuenta, sin palabras, estamos dando marcas, ¿verdad? Entonces, eso significa simbología, nombres, imágenes, ¿verdad? Nombres comerciales, por ejemplo, ¿verdad? Encontramos que todo eso se da en el campo del comercio, ¿verdad? Y entonces encontramos que todos esos contenidos están debidamente establecidos en dos grandes áreas del conocimiento. ¿Cuáles son? La propiedad industrial y el derecho de autor y derechos conexos, ¿verdad?
No en vano la ley se denomina así. Ley de derecho de autor y derechos conexos. Ley de propiedad industrial. Las creaciones del intelecto las tenemos en ambos contenidos, es decir, son materia de propiedad intelectual. Sin embargo, tenemos que en la propiedad intelectual vamos a encontrar la protección de esa creatividad, de esas creaciones del intelecto. En un momento determinado, esa protección se hace, como bien decía Mario, de bienes intangibles. La creación del intelecto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí con ese bien intangible? Yo no puedo justipreciar la creatividad, ¿verdad? Ustedes para copiar tienen gran creatividad. Lo único es que no lo aplican en la propiedad intelectual. Pero ¿cómo nosotros podemos justipreciar eso? Es intangible. Por eso Mario decía bienes intangibles, ¿verdad? ¿Cómo nosotros justipreciamos esa creatividad que tiene el ser humano para crear arte, por ejemplo? ¿Verdad? Para crear música, ¿verdad? Nosotros decimos, ay, fulanito, qué feo, pero qué música más divina, ¿verdad? Entonces, ahí encontramos ese contenido. Hablando de la propiedad intelectual, pues obviamente hay dos grandes áreas o vertientes que forman la propiedad intelectual, decíamos, y por un lado está el derecho de autor y derechos conexos, donde están las creaciones del intelecto, y como no es justipreciable, pues entonces hablamos de un derecho moral. Si nos vamos a la otra vertiente, está la propiedad industrial, y eso obviamente se crea con el propósito inmediato de que sea patrimonial, ¿verdad? Un valor patrimonial. Deja de ser moral, sino que es patrimonial. Entonces tenemos el derecho moral en las creaciones del intelecto y el derecho patrimonial en la propiedad industrial propiamente. ¿Por qué? Porque vamos a crear directamente para el mercado, de manera patrimonial, porque tiene un valor patrimonial. A eso se refiere. Entonces tenemos por un lado el valor moral y por el otro el valor patrimonial. Cuando hablamos del objeto de la protección, encontramos que la producción puede ser literaria, puede ser artística. Ustedes a lo mejor por ahí en el escritorio, en la mesa, en la cama, qué sé yo, dónde están, y tienen un contenido científico, porque ahora estamos hablando de propiedad intelectual. Estamos en la clase de derecho mercantil. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos ahí obras científicas, ¿verdad? Tenemos obras artísticas, decíamos, obras literarias, obras musicales. Entonces ahí tenemos el objeto de protección. Ya va a ser literatura, ya va a ser ciencia, ya va a ser arte o ya va a ser música, lo que se va a proteger en propiedad intelectual. Entonces vean ustedes, si estamos hablando de esas producciones, debemos de tener, si nos vamos a la propiedad intelectual, a la propiedad industrial, pues obviamente innovación, ¿verdad? Se puede ir creando lo mismo, pero de manera innovada, ¿verdad? La tecnología, cómo la vamos a aplicar, cómo vamos a llevar el producto a la industria. Todo eso lo vamos a manejar en propiedad industrial como un objeto de protección. Pero si lo vemos por ahí, le voy a dar la palabra, solo termino por aquí, Alejandra. Encontramos que tiene características, por ejemplo, el derecho de autor y derechos conexos, la originalidad. Yo no puedo estar copiando por todos lados, sino que sea un contenido puramente creativo,
de la creación de mi intelecto y por lo tanto va a ser original. Si nos vamos a las características de la propiedad industrial, vamos a encontrar que va a haber novedad, por ejemplo, en las patentes de invención. Ahí tiene que haber novedad, si no, ¿cómo va a haber patente de invención? Yo no estoy inventando nada. Por el otro lado, las marcas son signos distintivos. Entonces, una característica es la distintividad. Tenemos los certificados de origen, por ejemplo, la autenticidad. Esas son características en propiedad industrial que nos van a dar de esos contenidos que vamos a crear con nuestro intelecto. Si hablamos de la legislación, hablando del derecho de autor y los derechos conexos, ya hablaremos de los conexos más adelante, vamos a entender que en legislación aplicable va a estar la ley de derecho de autor y derechos conexos. Y en la propiedad industrial va a estar la ley de propiedad industrial. La ley de propiedad industrial tiene un soporte internacional. ¿Cuál es? El Convenio de París. Hay otros, sí, pero específicamente el Convenio de París respalda la ley de propiedad industrial. Ahí mismo en su ley ustedes pueden observarlo. Y hablando de la ley de derecho de autor y derechos conexos, su respaldo es el Convenio de Berna. Entonces hay otros, sí, pero ese es en especial el soporte, el respaldo. Cuando hablamos de autoridad en estas materias, estamos sabiendo que tenemos el registro de propiedad intelectual. Si vamos a patentar, si vamos a crear marcas, si vamos a tener modelos de utilidad, diseños de certificación y demás, entonces, denominaciones de origen y otros, todo esto, ¿dónde lo pueden encontrar? En el artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor y Conexos, ahí está la terminología. Entonces, dentro de todo eso nos aparece registro de propiedad intelectual para derecho de autor y derechos conexos, registro de propiedad intelectual para la propiedad industrial. Esa es la autoridad, ¿verdad? Registral. Encontramos a su vez, les decía, que tenemos obras, ¿verdad? Tenemos obras literarias, tenemos obras científicas, tenemos obras musicales, artísticas, que van a venir a ser ese objeto de protección en el derecho de autor. Encontramos, les decía ya, eso ya lo vimos, derechos morales, derechos patrimoniales, qué legislación, qué autoridad, todo eso es solo un resumen rápido porque eso ustedes lo tuvieron que haber visto en Mercantil 1. ¿Hay clasificación de obras? Por supuesto que hay. Y vamos, ¿para qué hacemos este resumen, esto rapidito de repaso, verdad? Pues para que entendamos contratación, ¿verdad? Cuando hablemos de obras, cuando hablemos de editar, cuando hablemos de marcas, etcétera, o de licencias o de invenciones, eso es materia de contratación, pero no lo podemos entender si no vemos el panorama de la propiedad intelectual. Entonces, hay obras con un solo autor, por ejemplo. Encontramos que el autor puede ser conocido, puede ser anónimo, puede ser que utilice un seudónimo, y entonces vamos a encontrar que o hay nombres de los autores o hay signos, o no se menciona el nombre del autor porque es anónimo, o en los seudónimos se menciona, se divulga un nombre que no revela la identidad del autor, ¿verdad? Sino el que él eligió.
Cuando hablamos de cómo se clasifican las obras en cuanto a su comunicación, hay obras inéditas, ¿verdad? La originalidad juega mucho ahí. Hay divulgadas porque ya se dieron a conocer, ¿verdad? Hechos de conocimiento público. Las inéditas, hablamos de la originalidad. No hay antecedente de las mismas. Si hablamos de obras que son publicadas, entonces hablamos de reproducciones, ya sea por ejemplares, ya sea por series, ya sea por contenidos, ya sea que son múltiples o no. Encontramos igual en cuanto a su origen, que el origen va a ser primigenio porque son de los primeros, o son obras derivadas porque ya hay anteriores. Entonces ahí encontramos, por ejemplo, si habláramos de primigenias, no hay antecedente de esas obras, no se han publicado. Vamos a tenerlas en principio sin un contenido preexistente. Pero si hablamos de las derivadas, ya hay contenidos preexistentes, ¿verdad? Por ejemplo, una traducción de esa obra. Va a ser la misma obra, pero traducida a otro idioma, por ejemplo. Entonces, ahí esa obra ya no es primigenia, es derivada. Si hablamos dependiendo de quién es su creador o cuántos son sus creadores, pues las obras van a ser individuales, van a ser de colaboración, por ejemplo. Si hablamos de las individuales, pues obviamente eso se entiende rápido, solo un autor, pero si hablamos de colaboración, va a haber alguien que coordine y van a haber varios escritores, ¿verdad? Entonces hay varios autores. Si hablamos nosotros que sean obras colectivas, por ejemplo, va a ser la colaboración de varios autores. Entonces ahí estamos frente a la clasificación, ¿verdad? Encontramos a su vez en esas obras que estamos mencionando que aparece la contratación. ¿Y cómo aparece la contratación? Pues nos vamos nosotros a nuestra doctrina y nos vamos a nuestra ley y vamos a encontrar, el que encuentre primero eso, por favor nos indica dónde está, porque necesitamos saber dónde está. Y ahí vamos a encontrar el contrato de edición. ¿Dónde podrá aparecer ese contrato de edición? Pues obviamente en la ley de derecho de autor y derechos conexos. Pero ¿dónde aparecen esos contratos? En el artículo 84. Bueno, título sexto, contrato sobre el derecho de autor y derechos conexos. Capítulo 1, contrato de edición. Artículo 84. Muy bien. Léanos ese contrato, Andrea, porfa. Ok. Artículo 84. Por el contrato de edición, el titular del derecho de autor de una obra literaria, científica o artística o sus derechohabientes concede en condiciones determinadas a una persona llamada editor el derecho de reproducir su obra y vender los ejemplares a cambio de una retribución. El editor editará por su cuenta y riesgo la obra y entregará al autor la remuneración convenida. Muy bien. Entonces, vayámonos. Ahí nos está indicando que el contrato de edición es un contrato de propiedad intelectual. Recuérdense que la propiedad intelectual la vemos desde dos aristas. Una, desde el derecho mercantil y otra más específica desde el derecho de propiedad intelectual. Entonces, es un contrato típico de propiedad intelectual por el que el titular del derecho de autoría de una obra o el autor se puede indicar, porque puede ser directamente el autor o puede ser también
sus derechohabientes. Cuando hablamos de los derechohabientes, ¿de qué derecho estamos hablando? A ver qué dicen ustedes. Marta Lucía quería decir algo. Al consumidor, licenciada. ¿Será? Derecho habiente. Licenciada, en principio este es un elemento personal de este contrato de edición. Podría ser, ajá. Pero ¿quiénes son los derechohabientes? ¿Las empresas? O sea, ¿los empresarios? No. El derechohabiente es aquel a quien le pertenece la obra. Sin que sea el autor. O sea, licenciada, que podría ser la editora, se podría tomar de esta manera. No. No. Yo pensé que ya habían aprobado ustedes Mercantil 1. Resulta ser que cuando hablamos de derechohabientes, estamos hablando de derecho hereditario. Ahora sí ya les dice algo. ¿Cuál es el derecho hereditario? Es el derecho de sucesión. El derecho de sucesión, el derecho de las herencias. Eso quiere decir. Entonces, cuando hablamos del autor, es la persona que escribe la obra, ¿verdad? Ya sean varios, ya sea uno, ya sea en colaboración, ya sea, etcétera, ¿verdad? Pero cuando hablamos del derechohabiente, ¿verdad? Los derechohabientes, pues son las personas que tienen un derecho sobre la obra por derecho hereditario, ¿verdad? O por derecho de sucesiones, ¿verdad? Entonces, ¿será que el autor le va a heredar al editor? Muy remoto. No, ¿verdad? Si está en su sano juicio, no lo va a hacer. Entonces, puede ser al hijo, puede ser al nieto, puede ser a la esposa, la amiga con derecho, qué sé yo. El caso es que son sus herederos, eso quiere decir. Entonces encontramos que, bien que ponen atención, encontramos que el contrato de edición es ese contrato típico de propiedad intelectual o se vale del derecho mercantil por el que el titular del derecho de autor de una obra literaria, científica o artística o sus derechohabientes conceden en condiciones determinadas a otra persona que se llama editor el derecho a reproducir la obra y vender los ejemplares a cambio de una retribución. Entonces ahí estamos frente al contrato de edición, por eso le pedíamos ahí bien a Andrea que lo leyera. De esa misma definición, porque hablamos que el editor puede editar por su cuenta y riesgo la obra y entregarle al autor la remuneración convenida, ¿verdad? O, a contrario sensu, puede editar la obra a petición del autor y el autor dar los lineamientos si quiere tantos ejemplares, si tiene tantas ediciones, etcétera, a cambio también de una remuneración, que era lo que decía al principio. Entonces, ahí está configurado el contrato de edición. Ahora vayámonos ahí mismo a sus elementos personales, búsquenlos. ¿Cuál es? Permítame un ratito, Sonia. Sí, Denise. Licenciada, en los elementos personales, ¿sí? Tenemos el titular del derecho de autor. Ese es uno. Y el otro es sus derechohabientes, es decir, los que han adquirido el derecho hereditario. Podría ser uno, podría ser otro, ¿verdad? Porque si hay autor, o sea, si hay el titular de autor o autores, por ejemplo, entonces no van a haber derechohabientes, porque
no hay derecho hereditario ahí. El Pero editor podría ser otro. Pero si no está el autor, entonces van a estar los derechohabientes. Ese es un elemento personal. ¿Cuál sería el otro? ¿Sería el editor, licenciada? Sería el editor, Sonia. Exactamente. Entonces ya tenemos ahí autor o editor, ¿verdad? Autor y editor. Derechohabientes y editor, ¿verdad? En principio tenemos el titular del derecho de autor. Él es una persona, el autor mismo, ¿verdad? Y por el otro lado tenemos a los derechohabientes. Y luego con ellos, con uno o con el otro, tenemos al editor. Ahí están elementos personales. De ahí mismo, del 84, saquemos elementos reales. Luego va a haber que estudiarlos en la doctrina, obviamente. Los Licenciada. elementos reales serían la obra, licenciada, y la retribución. El Muy dinero. bien, Sonia Elizabeth. ¿Ya vieron? Ya al semestre que van ustedes, que ya son casi colegas, uno ya sabe qué áreas del derecho le gustan, ¿verdad? Y resulta ser que tiene una inclinación más por unas que por otras. Y a otros, pues que nos apasionan todas las áreas del derecho. Entonces, vean ustedes aquí la propiedad intelectual. Tenemos la obra, tenemos el precio que se paga, la remuneración que se paga por la creación de esa obra, ¿verdad? Por la edición más que todo de la obra. O por el otro lado, igual tenemos la obra y luego tenemos que hay una remuneración convenida, ¿verdad? Entonces ahí tenemos elementos reales. ¿Cuál es el elemento formal? El contrato de derecho. Licenciada, el elemento formal aquí puede ser en documento privado o en escritura pública. Encontramos que todos los contratos de propiedad intelectual pueden ir con libertad de forma, ¿verdad? Una vez la ley establece, estén constituidos por escrito. ¿Estamos? Ahí está la formalidad, el elemento formal. Ahora vayámonos a características especiales. ¿Qué características especiales podríamos encontrar? ¿Es un contrato típico, licenciada? Es un Principal. contrato típico, muy bien. Principal, Bilateral, bilateral, de tracto Oneroso. sucesivo, de tracto sucesivo, muy bien. Oneroso. nominal, Oneroso, muy bien, Marcos. Típico mercantil y nominativo. Muy bien, todas esas características están bien, muy bien. Ahora bien, vean, hay particularidades de este contrato. Una es, y lo encontramos ahí mismo en el 84, que puede ser que el autor conceda en condiciones determinadas al editor el derecho de reproducir su obra. Eso es especial. Y además, el derecho de vender los ejemplares a cambio de una retribución, ¿verdad? A cambio de una retribución. Hay otra característica en el segundo párrafo. El editor va a editar por su cuenta la obra porque se lo autoriza el autor. Entonces, el riesgo de esa edición, ¿de quién es? Del editor, no es del autor. ¿Verdad? La obra
va a ser editada por cuenta y riesgo del editor. Y esa misma obra, como él va a disponer de colocarla en el mercado y todo lo demás, porque él la editó y él pasó por todos los riesgos de que saliera bien editada, de que se vendiera, de que no hubieran problemas con las ediciones, bueno, le va a entregar al autor la remuneración convenida. Entonces, esa es una característica muy especial, o dos en una. ¿Por qué? Si el autor solicita la edición de su obra bajo sus condiciones y en la forma establecida por el autor, él le da la remuneración al editor y él dispone de su obra ya editada, ¿se dan cuenta? Pero por el otro lado, puede ser que él se desentienda totalmente y autorice al editor que bajo su cuenta y riesgo edite la obra. Y entonces ahí, a contrario sensu, es el editor el que le va a hacer efectivo al autor una remuneración convenida. ¿Entienden esa parte, jóvenes? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Qué dice No Mario? muy clara, licenciada. ¿Qué dice Mario? Yo pienso que es como manejar un tanto el riesgo de la edición, licenciada, porque en el primer caso estaría en manos del autor y en el segundo caso estaría en manos del editor. El editor. Y en el primer caso, el autor le va a pagar la remuneración al editor. Por eso es que hay mucho riesgo. Sí. Y en el segundo caso, el editor le va a pagar la remuneración al autor. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Sonia. Sí, licenciada, ya entendí la diferencia. Muy bien. Otra característica especial es que el contrato de edición de una obra no significa, no implica la enajenación de los derechos patrimoniales del autor de esa obra. De alguna manera, Marcos, así es. Solo hago un paréntesis. Yo me recuerdo que en algún momento Alejandra pidió la palabra, no se le ha olvidado qué quería. Licenciada, buenas noches. Si gusta, termina porque no tiene que ver con la clase, sino con la retrasada. Mejor le pregunto al ratito, Lico. Ahora ya hicimos el paréntesis, está para el sábado 28. Siempre de todo el contenido. Ahí está calendarizada. Sí, licenciada, únicamente mi pregunta era si era sobre todo su contenido, sobre los 3 parciales. Sí. Muy amable, Lico. Para servirle. Disculpe, oye. Encontramos entonces características muy especiales, les decía. El contrato de edición de una obra no implica que el autor la está enajenando, ¿sí? Aun cuando el editor la edite bajo su cuenta y riesgo, no se la está enajenando el autor, solo lo está autorizando para que él edite de esa manera. ¿Para qué? Para él no correr el riesgo, ¿verdad? Económico especialmente de la edición de la obra. Entonces, encontramos ahí que no hay enajenación de la obra, que no hay enajenación de los derechos patrimoniales que el autor tiene sobre esa obra y no va a tener más derechos el editor que los de reproducir y vender los ejemplares de la obra en las condiciones convenidas, pactadas en ese contrato. ¿Cómo se va a constituir ese contrato? Por escrito, porque la ley así lo establece. Entonces vemos que el autor autoriza al editor
bajo ciertos parámetros la edición de la obra, ¿verdad? Y si no, le solicita solo el trabajo de edición y él va a remunerar ese trabajo de edición y ya verá el autor qué hace con sus obras, ¿verdad? Esa puede ser la otra posición. Sí, Byron. Licenciada, buenas noches. Es por esto que en algún tipo de reproducciones ponen también edición limitada, licenciada. Así es. Por el número, por el contrato convenido. El contrato de edición se puede pactar por un plazo determinado o por un número establecido de ediciones, especificando el número de ejemplares que tendrá esa edición. Entonces, ahí es donde se determina que es, por ejemplo, en ese caso, ¿verdad?, una edición limitada. Sí, es por eso que vemos en los libros de los autores que leemos nosotros, por ejemplo, Neri Muñoz y ellos, ¿verdad? El número de edición también, ¿verdad? Y la actualización que estos puedan tener, ¿verdad? Pues sí, porque la primera edición está limitada a tantos ejemplares. Cuando ya no tenemos eso y vamos a ir a realizar la segunda edición, por ejemplo, otra vez edición limitada porque se establece la cantidad de ejemplares, ¿verdad? O el tiempo en que se van a realizar las ediciones, ¿verdad? Y de eso hay que dar cuenta y razón, llevar los registros, lo contable y todo lo demás por parte del editor para el autor o el mismo autor porque él solicita solo el servicio de edición, por ejemplo, como lo veíamos al principio. Entonces, ahí encontramos si va a ser por un plazo determinado el contrato, esa es otra característica especial, o por una cantidad determinada de ejemplares, ¿verdad? Cuando hablamos del contrato, podemos observar que si no hay plazo ni hay número de ediciones, entonces se va a entender que es única edición. En el mismo contrato, pues, aparecen los efectos que produce, los derechos y las obligaciones que contraen los contratantes, tanto el autor con el editor como el editor con el autor. Por ejemplo, si es el caso que el autor solicita la edición de sus obras, entonces va a ser por ejemplares, cuánto le va a cobrar el editor al autor por cada ejemplar, en qué tiempo se va a realizar la edición va a ser por un plazo determinado, la edición va a ser limitada y todas las demás especificaciones que el contrato establezca van a ser obligaciones del editor hacia el autor o del autor hacia el editor. En especial, el autor va a tener la obligación de entregar su obra, ¿verdad? Su obra debidamente elaborada, redactada, ¿verdad? En las condiciones pactadas en el contrato, porque siempre deberá ser por escrito, y entonces el autor como el editor se van a guiar por las cláusulas contractuales para determinar esos derechos y esas obligaciones, porque si ustedes se dan cuenta, son obligaciones de doble vía. Yo entregar mi obra, pero usted entregarme la edición, o usted vender la edición, colocarla en el mercado y entregarme la remuneración, o yo, autor, le entrego la remuneración, pero usted elabora mis ejemplares, o por un plazo determinado, o como decía Byron, la edición limitada, ¿verdad? Ahí encontramos todos los derechos y obligaciones en las cláusulas contractuales. Ahora bien, encontramos a su vez
que tendrá que hacerse correcciones, que habrá que hacer enmiendas, que habrá que hacer actualizaciones de la obra, por ejemplo, en el caso de cambiar de ediciones. Entonces ahí estamos frente a derechos para los editores y obligaciones para los autores. En la remuneración económica es como se haya pactado, ¿verdad? Si es del autor al editor o del editor al autor. Vean que ahí ya se nos complica porque siempre estamos acostumbrados que compra el comprador y paga el comprador. Entrega la cosa el vendedor en las condiciones pactadas y recibe el precio, ¿verdad? En la compraventa. Aquí no es así porque no estamos hablando de un contrato de compraventa, aunque lo pareciera. Estamos hablando de un contrato de edición, ¿verdad? Entonces ahí veremos si la obra es anónima, si tiene seudónimo, si es individual, si es en autoría colectiva, si es en autoría de colaboración. Todas esas obligaciones van a estar reguladas en el contrato, ¿verdad? Entonces, si fuera original, ¿verdad? Primigenia, o si es derivada, bajo qué términos, qué versiones, qué idiomas, qué traducciones, si hay que compilar, si hay que adaptar, todo eso lo deben de determinar en el contrato de edición, ¿verdad? Entonces, si es un plazo determinado, pues obviamente va a expirar el plazo y concluye la edición, ¿verdad? Si no hay suficientes obras en el mercado, no tiene la disponibilidad del editor, por ejemplo, entonces pensaremos también que la obra ha concluido. Entonces, todo eso es contenido del contrato de edición. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta, jóvenes? ¿No? ¿Todo muy claro o no entendieron nada? Sí, licenciada, solo me surgió una duda. Digamos, por ejemplo, el autor, si no quiere trabajar con el mismo editor, al terminarse las obras, ¿puede contratar a alguien más o ya no se puede, solo con ese editor tiene que trabajar? Es cuestión de ver el plazo, no hay problema, Marcos, yo ya voy a terminar. Es cuestión de cómo está establecido el plazo en el contrato y cómo se haya determinado, ¿verdad? Si es un plazo o si es ciertas ediciones o qué cantidad de ejemplares. Cubierto eso, usted puede irse a otra editorial, por ejemplo. Muy bien. Gracias, licenciada. Nos quedamos por aquí en respeto a notariado, porque yo nunca respeto a notariado. Entonces, por favorcito, y que tengan feliz tarde, feliz noche y que aprendan mucho también de notariado. Gracias. Gracias. Buenas noches para ustedes. Siempre es un agasajo poder saludarles.